Mañana sí. En las vísperas del comienzo de clases, que será en muy pocas semanas nada más, desde CETERA exigen una urgente convocatoria a la paritaria nacional docente. Estamos en contacto en este momento ya con Sonia Leso, secretaria general de CETERA. Sonia, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos. Jorge Moure te saluda acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, la expectativa y la primera pregunta tiene que ver a esta altura y bajo estas condiciones, ¿las clases arrancan o no? Mira, estamos a pocos días del inicio del ciclo lectivo y seguimos sin tener paritaria nacional. Tendría que haber sido esta semana la reunión. Esperamos que sea la próxima semana, el día 20 tenemos plenario de secretarios generales de todo el país. Y vamos a tener también congreso. Lo que nosotros estamos exigiendo en la reunión de ayer de Junta Ejecutiva de CETERA a nivel nacional de todo el país es la convocatoria urgente a paritaria nacional docente, la restitución del FONID y de los fondos que deberían estar en los bolsillos de los maestros y en las provincias para construcción de escuelas, para formación docente y una serie de rubros que han sido directamente o subejecutados o en algunos casos ni siquiera enviados a las jurisdicciones. Estamos reclamando el pago del FONID que adeuda al gobierno a pesar de que la ley está vigente, es decir, que hay un incumplimiento de la ley. Nosotros hemos presentado tanto en la justicia como en la OIT, como en el Congreso de la Nación, la restitución del FONID, que si hoy se actualizara por inflación a lo que nosotros veníamos cobrando hasta que el gobierno lo discontinuó, sería aproximadamente 100.132 pesos por cargo, hasta 2 cargos, o sea que un maestro con doble cargo estaría cobrando 200.000 pesos más, o debería cobrar 200.000 pesos más. Sí. Que tiene mucho que ver y incidiría mucho en mejorar las ofertas salariales de las provincias, más los fondos nacionales que nos están enviando las provincias, que básicamente el monto más grande está vinculado a todo el tema que tiene que ver con infraestructura escolar, formación docente, planes de conectar igualdad, computadoras, material didáctico, que son los ítems que el gobierno tanto en el presupuesto prorrogado del 2023 o en el 2024 no ejecutó o subejecutó, porque hay partidas que las ejecutó pero no completas. Sí. Y se espera que en el presupuesto 2025, por lo presentado, porque el presupuesto no se votó y parece que el gobierno no lo quiere votar, también hay un ajuste fuerte según la presentación que hizo el gobierno al Congreso del presupuesto educativo. Así que, bueno, lo que nosotros estamos exigiendo básicamente es una urgente convocatoria paritaria. Por el otro lado, vamos a estar analizando, en caso de que la paritaria no se haga, si se hace, qué se plantea con respecto al piso salarial y al FONID y a los fondos nacionales, y en caso de que no se haga, vamos a estar planteando cuál va a ser la posición de CETERA frente a esto. Hoy estamos en suspenso, digamos. Mira, nosotros la fecha tope que hemos puesto es el 20 Claro. de febrero, porque el día 24 comienzan las clases. Exactamente. Y creo que el gobierno lo ha demorado intencionalmente. Hay una negativa de economía, particularmente de Nación, de negarse a restituir los fondos que tienen que ver con las provincias. Es una forma de financiar a las provincias y de establecer un modo de vinculación específico de premiar a los que votan las leyes, a los gobiernos que les votan las leyes. Es algo verdaderamente escandaloso. Entonces se giran ATN o fondos específicos para algunas provincias que convalidan leyes que lo único que han traído es desocupación, hambre, miseria y ajuste a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Bueno,
el ajuste lo iba a pagar la casta. Bueno, no, la verdad que no, el ajuste lo estamos pagando trabajadoras, trabajadores, jubilados, y eso es lo que se está viendo. Sin presupuesto, con una prórroga del 2023, ¿qué implica puntualmente en el rubro educación? En el rubro educación, como en todos los otros rubros, es un manejo discrecional de los fondos que no pasa por el Congreso. Hay una obsesión de este gobierno que tiene que ver con no pasar por el Congreso, y sorprende, ¿no?, porque ha conseguido varios triunfos en el Congreso. Pero hay leyes que directamente pretenden no pasar por el Congreso y prácticamente gobernar sin el legislativo, sin el escrutinio del legislativo. Lo que nosotros hemos visto, ahora estamos terminando un informe que la semana próxima lo vamos a poner a disposición de todos los medios, sí, y se los vamos a enviar. Estamos armando un informe sobre lo presentado por el gobierno nacional al Congreso de la Nación con respecto a los fondos nacionales, que claramente, digamos, sin desagregar, pero lo que nosotros estamos viendo es que hay una subejecución de la inversión para educación, no solo para nosotros, sino también para las universidades, claro, en infraestructura escolar. Primero, el año pasado terminó con subejecución de las partidas. Sí. Nunca pasa eso. En general, en los presupuestos votados, siempre se termina el año con una ejecución de entre el 90 y el 98, 100% de las partidas. Acá ya vemos el presupuesto del año pasado, que era un presupuesto prorrogado del 2023, partidas que se subejecutaron en todo el año, es decir, que estaban en el presupuesto y no fueron a los destinos que estaban fijados. Y en el caso de lo que presentó el gobierno al Congreso de la Nación, cuando se trataba en comisiones el presupuesto que después nunca llegó al Congreso, lo que nosotros vemos es un ajuste en las partidas educativas. La semana que viene terminamos el informe, pero lo que estuvimos ayer trabajando con los economistas de CETERA y los economistas que trabajan en el Instituto Marina Vilte de Estadística e Investigación de CETERA, es una baja de rubros importantes. En el caso de la afectación muy específica o a los salarios docentes o a las provincias para educación, se destaca muy fuertemente el tema de infraestructura escolar, construcción de escuelas, jardines, escuelas técnicas, institutos superiores de formación docente, sí, lo que tiene que ver con formación docente, todo lo que tiene que ver lo que estaba para conectar igualdad, planes, compra de computadoras, directamente se subejecutó, bajó muchísimo. El primero en el año 2024 se habían reducido mucho las becas escolares, las becas Progresar, que son para alumnos tanto secundarios como universitarios. Ahora se restituyeron las becas, pero no se actualizaron por inflación. Después se observa que una parte importante de lo que iba a educación y a los salarios docentes o a las provincias son los vouchers que pagan los padres de las escuelas privadas, es decir, un destino muy claro de financiar la educación pública. Ayer después, sí, Sonia, perdone. Y después otros rubros que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con comedores escolares, que si bien al principio directamente habían transferido 0 a las provincias, sí, luego por la presión nuestra y de los gobiernos provinciales también, y muchos ministros de educación, se restituyeron los fondos de comedor y copa de leche, pero no se actualizaron. Así que esos son los rubros más importantes, pero hay muchos otros que se subejecutaron. Estamos en contacto con Sonia Lesso, secretaria general de CETERA. Ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el 2,2%,
haciendo una especie de desglose en los distintos sectores. En el rubro de educación se ubicó en el 0,5%. Esto también tiene que ver, y te lo traslado a lo que es la negociación paritaria, porque hoy por hoy el gobierno está o intenta que los distintos sindicatos con las negociaciones salariales ronde entre el 1, el 2, como máximo, ¿no? ¿Cómo están analizando eso ustedes? Es notable porque el gobierno mismo dijo por sus funcionarios y voceros, incluso el presidente, Manuel Adorni y otros, que las paritarias no tenían techo. Libres, Sin claro. embargo, sí. Lo que nosotros observamos en cada sector es no solo que tienen techo, sino que no se homologan los convenios que están por encima de eso, ni aún los que los empresarios aprobaron. Y además, por el otro lado, la pregunta es ¿qué argentino o argentina que va al supermercado, que vive de su trabajo, cree que lo que le aumentó el costo de vida es 1.5? La verdad, cuando uno va al supermercado, cuando uno tiene que pagar el alquiler, cuando uno tiene que pagar el transporte, claro, la nafta, los alimentos, la verdad que uno va todas las semanas al supermercado y todas las semanas los precios aumentan, la carne. O sea, se ha dejado, bajó el consumo de carne, bajó el consumo de lácteos, bajaron las compras de muchos de los temas que tienen que ver con, en el caso nuestro, la canasta escolar, el aumento de la canasta escolar, el aumento de los alimentos, el aumento de los alquileres, que en el caso de nuestro sector hay una cantidad muy importante de compañeras, son mujeres, sostén de familia, jefas de hogar, que además alquilan, que cuando vos le decís, bueno, el gobierno dice que la inflación es del 1.5 o del 2, sí. hay nadie que lo crea porque no tiene nada que ver con lo que vive cotidianamente o con lo que compra todos los días, ¿no? Así que bueno, eso es verdaderamente no solo una vergüenza, sino que está en el marco de un ajuste brutal sobre los sectores populares. La gran transferencia de recursos del ajuste de Milei provienen de los salarios de los trabajadores y trabajadoras y de lo que le robaron a los jubilados. Y ahora además echaron a un funcionario porque dijo la verdad. Dijo que están preparando una nueva ley de jubilaciones, y es así. Mariano de los Están Heros. preparando, Correcto. claro, están preparando una nueva ley de jubilaciones que aumente la edad jubilatoria y que además posibilite la vuelta de las FJP a la Argentina. Es decir, tenemos problemas con la salud, problemas con la jubilación, problemas con el salario. Está claro quiénes éramos la casta, ¿no? La casta no eran los ricos, no eran los poderosos, no eran los que viven bien, sino éramos los trabajadores y trabajadoras, eran los jubilados y jubiladas. Ayer estuvimos frente al Congreso de la Nación en un jubilazo nacional con una campaña en defensa de la jubilación. Están viniendo en las provincias reformas, bueno, en Santa Fe ya la vimos, sí. Pero en varias provincias se están planteándose reformas jubilatorias a las cajas de jubilaciones, hay ajuste en las obras sociales, hay problemas vinculados a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de un trabajador o de una trabajadora, sea del sector industrial, sea del Estado o sea informal. Eso es lo que está pasando y lo que el gobierno y sus medios adictos niegan permanentemente. Sonia, ¿qué por lo menos información tienen ustedes desde CETERA sobre el tema de éxodo, si es que hay un éxodo de padres que tienen que ubicar a sus hijos en la escuela pública porque no pueden seguir manteniendo lo que es el costo de una escuela privada? ¿Eso está pasando? ¿No está pasando? Sí, está pasando. ¿Está pasando eso? Okay. Sí, está pasando. Nosotros las cifras todavía no la tenemos, pero estamos trabajando en eso. Lo que sí lo podemos ver en el sentido de la visita a escuelas y el relevamiento con muchos compañeros y compañeras. Sí.
hablando con los compañeros, ahora estamos haciendo nosotros un relevamiento en ese sentido. Hay muchos problemas en el nivel superior. Muchos estudiantes de los institutos privados de formación docente o tecnicaturas o artísticas obviamente se inscriben en la pública, pero también estamos viendo estudiantes terciarios que dejan la universidad o los institutos terciarios. Esa es una gran preocupación, o sea, estudiantes de los sectores populares que se daban a estudios terciarios no universitarios, sí, o a estudios universitarios están dejando los estudios terciarios y la universidad. Esto también es un fuerte ataque a la educación pública y a la posibilidad de cualquier ciudadano de ascenso social. Lo estamos viendo con la persecución al CONICET, a todo el sistema de ciencia y tecnología, y eso es un tema fuerte. Y después, por el otro lado, esto que vos decís, que es una transferencia de alumnos del sistema privado al sistema público, porque los padres no pueden, las familias no pueden pagar la cuota. Estaba leyendo recién las escuelas públicas, y las escuelas públicas en muchos casos no tienen espacio físico. Bueno, las vacantes también, ¿no? Vacantes para cubrir eso. Lo estamos viendo muy fuertemente en el nivel inicial. Lo vamos a ver en la educación, en algunos institutos terciarios de educación o en algunas escuelas secundarias particularmente. Estaba leyendo, el gobierno está preparando un nuevo código penal que seguramente va a estar enviando al Congreso para las sesiones ordinarias, condenas contra los incendios intencionales, los barra bravas, pero también apunta a los piquetes, ¿no? Y esto lo hago a colación en virtud de lo que vos comentabas hace minutos nada más, de esta concentración que ustedes hicieron en el día de ayer frente al Congreso Nacional y también, ¿no? Distintos sectores que van, como por ejemplo los jubilados, todos los miércoles a manifestarse a la puerta del Congreso. ¿Cómo estás viendo esto, no? ¿Cómo es esto de correr a partir de la bandera del protocolo antipiquete? No, es una barbaridad. Nosotros tenemos presentado distintas centrales sindicales, la CTA muy particularmente, la CTAT y la CTA Autónoma, pero también organismos de derechos humanos ante organismos internacionales por el tema del protocolo antipiquete. Mirá, lo que se está viviendo es verdaderamente terrible. Ayer en la marcha del jubilazo, que era una juntada de firmas en la plaza frente al Congreso, sí, había un cordón arriba de la plaza, o sea, nadie cortó ninguna calle, había más policías que jubilados. Hemos visto en otra marcha de jubilados que estuvimos gasear y golpear a jubilados y jubiladas, personas de 80, de 75 años, de 84. Yo en una de esas estuve conversando con algunas jubiladas que estaban ahí, porque además muchas de las que van son jubiladas nuestras, jubiladas docentes afiliados a los sindicatos de nuestro sindicato en Capital, que se llama UTE, o de SUTEBA, los que están más cerca de Capital. Sí. Y la verdad que fue terrible, o sea, golpes, palazos, gaseos, es algo que viola todas las normas constitucionales que tiene nuestro país, porque aunque a Puyaro no le gusta el garantismo, hay que decirle que el gran garante de derechos en la Argentina es la Constitución Nacional. Hay garantías constitucionales que están en la Constitución Nacional y que deben ser respetadas y cumplidas. Y eso se está viendo de una manera brutal, porque además cuando hay una marcha de 1 millón de personas no está Patricia Bullrich. Ahora, cuando hay 200, 300 jubilados, tenés gendarmería, tenés policía, tenés gases, tenés situaciones terriblemente violentas, pero terriblemente violentas. Entonces, la verdad que es una provocación, es una violación al derecho a manifestarse que nuestra Constitución y nuestras normas y los pactos del que nuestro país es firmante tienen, que da vergüenza. Mucha gente tiene miedo, uno ve gente llorando en las marchas,
porque ha sido golpeada, o chicos y chicas jóvenes. Es una preocupación porque tiene un grado de violencia este gobierno que realmente preocupa mucho, ¿no? Yo creo que hay que garantizar grandes movilizaciones en unidad. Me parece que el campo popular sí. se debe un debate acerca de estos temas. Hay que garantizar grandes marchas como fue la del 21S, unitarias, o como las marchas por la educación pública, o ahora seguramente lo va a hacer el 8 de marzo. El 8 de marzo, sí. Uh-huh. Hay que generar espacios. Lo que pasa es que también uno discute esto muchas veces con compañeros y compañeras y todo lo demás. No se muestra, pero la movilización es permanente y es en todo el país. Nosotros por ahí vemos... ¿Hablaste con Sergio Romero para...? Sí. Sí, con Sergio Romero. Vamos a tener una reunión seguramente los gremios. Estuve hablando, sí, con los compañeros de SADO. Le decimos a la gente, Sergio Romero, secretario general de UDA, que está nucleado en la CGT, ¿no? Sí, estuve de la CGT, estuve hablando con los compañeros de SADOP esta semana. Y de SADOP, seguramente nos vamos a encontrar la semana que viene. Reiteramos, ¿no? El próximo 20 de marzo se va a realizar este plenario de secretarios generales de todos los sindicatos que integran la Confederación de CETERA para analizar y resolver acciones. Desde las bases, a esta altura, ¿o ves que no tienen ganas de arrancar las clases en el marco de todo esto que bien has contado, Sonia? Todos los docentes tienen ganas de arrancar las clases. Todos queremos que haya un ciclo lectivo normal. Lo que no nos resignamos es al ajuste. No nos resignamos a que el ajuste pase por nuestros salarios mientras se hacen negocios fabulosos y se saquea la Argentina. Entonces, a lo que no nos vamos a resignar los maestros y las maestras es a que se destruya la escuela pública, la inversión educativa, no se cumpla con las leyes que el Congreso de la Nación votó, que no se trabaje en el sentido de garantizar un buen salario. Los gobiernos quieren, mediante la presión del presentismo que son totalmente extorsivos, quieren regular la lucha de los docentes, y la verdad que algunos no tienen memoria, olvidan lo que pasó en los años 90, no recuerdan que las grandes leyes que conseguimos en CETERA, como la Ley de Financiamiento Educativo y la Paritaria Nacional Docente, son herederas de las luchas de los 90. Sí, la famosa Carpa Blanca, ¿no? De la Carpa Blanca, que generaron y posibilitaron la discusión de la necesidad de la inversión nacional en la educación pública. Yo veía el otro día algunas noticias que decían, van a empezar las clases porque hay presentismo. Si un gobierno se tiene que jactar de que las clases puedan empezar porque pusieron un presentismo, porque la gente no llega a fin de mes, en vez de pensar, no, van a empezar las clases porque hay un gran salario, porque los maestros están bien, porque las escuelas están bien, porque las infraestructuras escolares están bien, porque los chicos y las chicas que están en los sectores más pobres de la sociedad no tienen hambre, porque los papás de nuestros alumnos, en vez de ser despedidos, tengan trabajo, y algo está funcionando mal. Algo tendríamos que discutir más profundamente. Ayer se conoció, como decíamos y lo conversábamos hace un ratito, y ya para finalizar, Sonia, porque la verdad que te agradecemos muchísimo todos estos minutos que nos dedicaste. Ayer el boletín, yo siempre digo, ¿no? El boletín es la inflación, por lo menos como para más o menos tener un indicador. Teniendo en cuenta, ¿no?, que vos estás en el rubro de educación, en el boletín a este gobierno, ¿qué nota le pones? Yo a este gobierno le pongo 2. No puedo, me cuesta encontrar las cosas que hizo bien. Creo que es muy importante el tema de la inflación, pero ¿a qué costo? ¿Con qué costo social? ¿Con qué soberanía económica nos vamos a encontrar cuando este gobierno termine? Porque este gobierno en algún momento va a terminar.
¿Será el fin de este mandato? ¿Será el fin del otro mandato? Dependerá de que el pueblo pueda gestar otras iniciativas que defiendan la salud y la educación pública. Hoy no hay algodón en los hospitales públicos de la Argentina. No es un tema menor. que pasa. Hay problemas con no se compraron vacunas. Se están poniendo las últimas vacunas que se compraron el año anterior. El otro día estuve reunida con una serie de sanitaristas que trabajan con nosotros, que trabajaron mucho con nosotros durante el COVID y la epidemia del dengue. En las provincias han comprado vacunas para el dengue. Si hay, por suerte este año no fue, no hubo un brote tan fuerte como el del año pasado. No se descarta que haya un brote más tardío. Ahora no tenemos vacunas de sarampión en la Argentina. No tenemos vacunas de las que son obligatorias. Argentina es uno de los países, junto con Cuba, en América Latina, que tiene el calendario de vacunas más importante de América Latina y uno de los mejores del mundo, de vacunas obligatorias para los niños y las niñas. Eso que que debe ser o debía ser un orgullo para nosotros, hoy ya no es así. Porque muchos de los que están en el gobierno son antivacunas. Ellos se vacunan, Ellos se vacunaron todos. ¿Crees que Pero el discurso público es el antivacunas? ¿Qué vamos a hacer si tenemos en Argentina otra epidemia como la del COVID o una epidemia de sarampión? En Estados Unidos el año pasado una epidemia de sarampión producto de la prédica de los antivacunas. ¿Crees que Cristina representa y debería ser candidata? Mira, yo creo que eso lo va a resolver el Partido Justicialista. Yo creo que Cristina, bueno, si comparamos los salarios docentes en la época de Cristina y el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, fueron los salarios más altos docentes de América Latina durante años. Ahora, ¿qué tiene que hacer ella? Yo no soy quien para decirlo. Sí creo que lo que han hecho con la ficha limpia es una vergüenza, votando Ritondo, que está lleno de propiedades, encabezando la votación de ficha limpia, o muchos otros de los que estaban ahí, ¿no? Que uno sabe el pedigrí que tienen y cómo han ganado su dinero. Pero ¿qué tiene que hacer un dirigente político? No, eso creo que lo va a definir ella y bueno, por supuesto, su frente electoral o su partido. Sonia, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Te mando un gran cariño. No, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sonia Leso, secretaria general de CETERA, pasaba por Mañana Sí.